Saludos amables televidentes, ya estamos en el programa Escritorio, gracias a todos ustedes por preferirnos cada día a esta hora. Hoy, como cada viernes, está con nosotros el doctor Samuel Encarnación. Saludos, Samuel. Saludos, Adonis, ¿cómo va todo? Aquí con mucha lluvia, lloviendo mucho, la tormenta Laura nos está golpeando justamente en estos momentos. En toda la capital, yo vengo desde por allá, desde Gascue, hasta aquí el canal y es bajo lluvia todo. Y dejé el vehículo un poco retirado y me mojé. Sí, ha estado mucha lluvia. Mucha lluvia, sí. Pero yo no pensé que iba a llover tanto hoy. No, yo tampoco. Aunque hacía calor. Hacía mucho calor. Desde anoche hacía mucho calor. Sí, desde anoche parecía que iba a llover. Desde anoche hacía mucho calor. Esa es la realidad. Correcto. Tú sabes que los combustibles se quedaron normal, no subieron de precio ni bajaron tampoco. No. Una buena información para los amables televidentes que nos siguen a través de este canal 74 y de este programa Escritorio. Los combustibles se quedaron igual, ni subieron ni bajaron. Algo que yo siempre le he dicho a ustedes y es que tenemos que economizar combustible. No hay necesidad de que si usted va cerca, coja un vehículo y lo prenda, váyase a pie, así también eso es salud. Caminar a pie es salud. Entonces vamos a economizar combustible lo más que podamos. Así es. Y tú sabes, Samuel, que hace un momentito el presidente Luis Abinader acaba de lanzar, o relanzar más bien, el plan de seguridad ciudadana, ya con nuevas, entregaron camionetas, entregaron recursos, hay un 10% de aumento a la Policía Nacional también, principalmente para los que están en patrulla. Ese acto se llevó a cabo hace un ratito en el Ministerio de Defensa, en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa. Estaba programado para llevarse a cabo en la explanada frontal del Estadio Quisqueya, pero la lluvia no lo permitió y el presidente Abinader tuvo que trasladarse hasta el Ministerio de Defensa en el Salón Independencia y allí relanzar el plan de seguridad con una noticia muy buena, un aumento salarial, no mucho porque, como él explica, este presupuesto ya prácticamente está agotado, pero un 10% es algo y los policías lo ven bien, están contentos los policías en el día de hoy. Ya naturalmente tú sabes que él en su discurso de toma de posesión prometió, y antes lo había prometido también, bueno, no sé si en el discurso, no recuerdo que lo prometió en el discurso, pero sí lo dijo antes de la toma de posesión, de que el policía aquí debe ganar por lo menos 25,000 pesos como salario mínimo. Sabe que el tema de seguridad ciudadana fue desde el principio, incluso desde antes de él ser precandidato, él ha estado planteando ese problema, o sea, la solución. Sí. Incluso recuerda que él trajo a Giuliani aquí. A Giuliani o Giuliani, ¿cómo te dices? Giuliani. El que fue Giuliani. Sí, bueno, en inglés. El que fue alcalde. Correcto, que fue alcalde de Nueva York. De Nueva York. Ese mismo. Entonces, sí, él lo trajo aquí para hacer digamos que eso fue un poquito una parafernalia, pero se tocaron puntos muy neurálgicos y tú sabes que él resolvió ese problema en Nueva York. O sea, en Nueva York la seguridad ciudadana era totalmente caótica. Sí. Y él resolvió el problema mediante métodos que no son iguales, porque los problemas de la delincuencia en cada país tienen orígenes diferentes y causas diferentes. Claro, naturalmente. Pero él por lo menos se vio el esfuerzo, digamos, que era sincero y ha sido coherente con eso ahora. Así es. De hecho, no sé si tú recuerdas, en los tiempos, en la década del 70, 80, hasta canciones se sacaron, se escribieron, mejor dicho, se compusieron y se cantaron de la situación que vivía Nueva York, en donde tú no podías caminar
en horas de la noche, porque era prácticamente un hombre muerto. Correcto. Si tú caminabas solo por cualquier calle de la ciudad de Nueva York, pero principalmente en esos barrios pobres de la parte alta de Nueva York, como por ejemplo en la parte del Alto de Manhattan, el barrio Harlem, que es completamente un barrio de negros. Sí, ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho. Sí. Ha cambiado mucho. Pero muchos lugares, todavía hoy día, Brooklyn y muchos lugares de Nueva York, hay problemas de delincuencia. Claro, no como era en esa época, sí. Pero tú sabes que la vida de las grandes ciudades conlleva también el problema de la delincuencia. Así o sea, es. Aunque sea pero él lo redujo a una proporción muy, muy baja. Así es. Bueno, y esta semana hemos sido golpeados duramente por un caso que a mí particularmente, y yo supongo a la mayoría de los dominicanos lo golpeó duramente, incluyendo al presidente Abinader, que se refirió en un tono amargado sobre eso, sobre el caso de la niña Liz María, que fue violada, estrangulada y su cadáver lanzado al mar Caribe, envuelto en un saco y lleno de piedra el saco. Es algo espantoso, es un episodio en la vida de los dominicanos que yo pienso que no debe quedar impune. No, realmente ese caso conmovió demasiado, sigue conmoviendo a la gente porque sí, así es. En los casos, o sea, los niños son sumamente vulnerables y cuando uno ve que son atacados de esa forma, uno realmente son demasiados sentimientos malos que uno recibe dentro de uno. O sea, particularmente, o sea, yo mi ejercicio lo inicié en materia penal y por muchos años. Luego me hice litigante en varias materias, pero yo me he preocupado porque yo he visto con relación a ese caso algunos abogados buscando puntos de impunidad sin ni siquiera estar apoderado del proceso, buscando cómo el tal panadero pueda escurrirse de una condena. ¿Qué ganan con eso? Yo no entiendo, yo pienso que es una exageración del morbo. Un abogado ahí que, dicho sea de paso, tiene 3 fichas en la DNCD por asuntos de droga. Me refiero a Félix Porte. Tiene 3 fichas, está fichado en la Dirección Nacional de Control de Drogas por tráfico de cocaína y está fichado también en la Policía Nacional con 2 fichas por asunto de asociación de malhechores, así dice la ficha. Bueno, el asunto es que ese señor, yo lo vi diciendo que como que si no hay cadáver, no hay condena, algo así fue que dijo. Sí, sí, es una teoría para mí, digo, un poquito aventurera con relación, porque fíjate que el proceso está apenas comenzando. Yo he tenido algunas, he compartido digamos, ideas jurídicas con diferentes abogados con relación a eso. Fíjate qué es lo que pasa con un menor. El menor, la ley lo trata como alguien que realmente no tiene ningún tipo de consentimiento, no tiene capacidad, es un incapaz de... Tú hablas del menor. El menor es incapaz de consentir nada. O sea, el menor está bajo la tutela total del padre. Así es. Entonces, o sea, de los padres. Entonces, la ley lo trata, por ejemplo, cuando una persona aparta al menor de sus padres, como le llama sustracción. O sea, parecido a lo que es una persona, o sea, un mueble o digamos, lo voy a decir así. Aunque parezca crudo. Aunque parezca crudo, pero lo voy a explicar, aunque parezca despectivo, pero no es despectivo. Exacto. Lo trata como si fuera un mueble, como si fuera un animalito o lo que sea. O sea, sustracción es que tú quitas algo. O te roba algo. Te roba algo. Entonces, cuando alguien aparte a un menor de sus padres, de la autoridad de sus padres, o sea, del control de sus padres, de alguna forma, hay muchas formas que incluso lo establece la ley, la jurisprudencia y
y los doctrinarios, etcétera. Si tú, por ejemplo, a un menor te lo llevas, tú agarras un menor y lo llevas a comerse un dulce. ¿Tú te recuerdas que anteriormente los padres corregían a los niños? Cualquier padre, o sea, digo, cualquier vecino, cualquier amigo, cualquiera. Sí, cualquier adulto. Cualquier adulto le daba una pela a un muchachito. Eso no pasaba nada. No pasaba. A mí que era bien travieso, me daba mucha pena. Exacto. Los vecinos, los tíos. Y el papá lo apoyaba. Sí, claro, en ese tiempo. Cuando yo llegaba a mi casa me metía en la otra. La otra, sí. Porque no había el nivel de malicia que hay hoy. Claro. O sea, entonces eso no tampoco es permitido el día de hoy. Tú no puedes corregir a ningún niño ajeno. Entonces, si el padre se molesta, hay un problema. Entonces, fíjate algo. En este caso, que yo vi las declaraciones de la señora, o sea, toda de la madre. Toda manifestación del ser humano tiene una implicación jurídica, todo. Entonces la señora explicó la relación que había con ese señor, con el panadero, y el papá de la niña. O sea, el papá de la niña lo protegía, le daba dinero para que alimentara a sus hijos y se alimentara a él, le reparaba el motor, y el señor tenía confianza en la casa. Entonces él persuadió a la niña de que fuera a la casa de él a buscar un celular, pero él se lo iba a regalar. Y ahí fue donde él tenía el acto planificado y lo materializó, según la propia declaración de él. La violó y la mató. Y la ahorcó. Según su propia declaración. Sí, yo la vi. O sea, la repitió, pero la repitió que había que casi que decirle que se calle. O sea, la repitió totalmente. Entonces, ahí no hay ningún tipo no ha habido violencia, pero ¿dónde es que llegan los abogados? Que yo no llego hasta ahí, porque yo no tengo las herramientas de la investigación. Las herramientas de la investigación las tiene el fiscal ahora mismo. Y en el día de ayer a él le impusieron 18 meses de prisión preventiva. 1 año y 6 meses. Correcto, 1 año y 6 meses. Entonces, porque ya el caso, aunque no lo vi en el periódico ni nada, ni en ningún medio, pero por lo que se ve del caso ya está declarado complejo. Entonces, en ese tiempo hay que recopilar todas las evidencias posibles, aun que no aparezca el cuerpo, porque es muy morboso y aparte de eso, muy iluso pensar que cualquiera puede cometer un hecho y esconder el cuerpo, que nadie lo encuentre, porque hay miles de formas de ocultar un cuerpo y desaparecerlo. Claro. Porque hay incluso sustancias químicas, hay un grupo de cosas, tú la tiras de un avión y con un grupo de bombas y jamás aparece el cuerpo. O sea, eso no hay que dar clase de... Pero él dice que le metió piedra. Él le metió piedra para que se hunda. Para que se hunda. Sí. Entonces es difícil que suba porque es casi imposible. Los cadáveres suben. No, y además un cuerpo tan pequeño. A las 12 horas. A las 12 horas de por ejemplo, un ser humano ahogarse, sí, ese cadáver sube, flota en el mar. Sí. Pero en este caso, pues, si tiene piedra... No, y tú sabes, esa zona de ahí, tú la conoces bien, sí, que tiene, los arrecifes tienen muchas cuevas. O sea, yo conozco gente que yo tenía un familiar que vivía cerca de esa zona de ahí mismo. Y ahí los buzos dicen que hay muchas cuevas. O sea, quién sabe. Y también los peces, qué sé yo, eso puede ser que las esperanzas de encontrarlas sean difíciles, pero también puede aparecer, porque ha aparecido con mucho tiempo. Sí. Pero, perdóname que te interrumpa, encontraron un fusil. Los buzos de la Armada Dominicana, en ese tiempo, Marina de Guerra, encontraron un fusil con lo que supuestamente mataron a la gente de España. El tipo dijo, no, yo lo tiré ahí en el mar, por la avenida, ¿cómo se llama? España. Y los buzos lo buscaron y lo encontraron, supuestamente, sí. Digo, no sé si lo malo de... Yo estaba ahí cuando lo sacaron. Okay. Sí, yo fui testigo de... Pero yo no sé si era eso. Ya. Lo malo de eso es que es un cuerpo con la estructura ósea de una niña de 9 años. ¿Tú sabes? 9 años era que tenía. Sí, 9 años. Yo creo que tenía 6. No, 9. 9 años. Parece de 6. Entonces, pero como quiera, la edad
hace que no es igual que un adulto que resiste. No, pero claro que sí. ¿No? Entonces Claro. pero yo lo que digo, por ejemplo, lo relativo al derecho, la aventura, yo te hablo de sustracción es un delito, sustraer menores, eso es un delito, pero yo no hablo del delito de sustracción, un crimen. Yo no hablo de eso, de esa figura. Yo lo que te digo es esa figura jurídica, de dónde se parte para tú ver lo que se le hace a un niño. Porque, por ejemplo, se sustrae un menor de sus padres, por lo que sea, yo lo llevé a pasear, qué sé yo. Siempre que tú sustraes a un menor, nunca es con buena intención. Nunca es buena intención. A menos que no sea tu hijo. A menos que sea tu hijo. Ni siquiera un sobrino. No. ¿Entiendes? O sea, a menos que no sea tu hijo, que tú quieras quitárselo a la madre del niño y quieras tu muchacho para ti, como quieres un delito. Como quieres un delito, porque si ya tienes la custodia total del menor, tú no puedes hacerlo. No. Entonces, pero en este caso es que tú, el hecho de la sustracción se limita a que tú lo apartes del padre, Eso, y después lo llevas. Bueno, si no le pasó nada, no fue violado, no fue tocado, no le pasó nada, es posible que el asunto no llegue a grandes males. Pero si es que tú lo tienes por más tiempo, o sea, si lo secuestras y todo eso, ya es una sustracción. Entonces tiene una condena de 5 años. Así es. Si es luego que hay una violación, ya no es sustracción, ya es violación. Si la matan, no es sustracción, es muerte. Pero el asunto inicia, es homicidio o asesinato, lo que sea, dependiendo. El asunto es que el hecho es que tú no puedes separar al menor y en ese caso específico fue que él la persuadió a través de un regalo. Y él tenía entonces la ley lo trata que eso como un agravante, que la persona tenga confianza en la casa. Entonces es un agravante, que sea un tío, un amigo del papá, un amigo de la mamá, un amante de la mamá, lo que sea. Claro. Eso es un agravante. ¿Por qué? Porque esa persona tiene acceso al menor, el menor tiene confianza, no tiene temor, porque los menores se cuidan, siempre los menores se cuidan de los extraños. Así es. Entonces, en este caso la niña no se cuidó. Lo que hay que ver siempre, el comportamiento tanto de la gente, o sea, del infractor, como de los padres. Eso es a mucha gente, como una niña anda en la calle. O sea, hay gente aquí que cree como que vive en la luna. Dime tú, ¿cómo son los niños en los barrios y en los pueblos? ¿Andan en la calle normal? Sí, así. Porque se supone que hay una protección colectiva con los niños. Y fue tan así que cuando eso pasó, los vecinos reaccionaron con violencia. Claro. ¿Te fijaste? Incluso las evidencias fueron destruidas. O sea, de forma... Porque quemaron el motor también. Quemaron el motor y que pudo tener evidencia. Pero los vecinos lo hicieron en un momento de rabia. De rabia, sí. de odio, lleno de odio. Se llenaron sí. de odio, como dicen ahora. Exacto. Y quemaron el motor. Pero hay evidencia de más ahí. Y yo sé que se va a recoger más. Claro. Pero fíjate que cuando tú lo ves hablando, ese individuo tiene la total característica de un malhechor nato. Fíjate que él ni siquiera se inmuta. Él me recordó a un matón que había a sueldo, que había muy histórico, que se llamaba, le decían el hombre de hielo. ¿De hielo? El hombre de hielo. Ajá. The Man of Ice. Sí. Él mataba por encargo. Entonces él agarraba a la persona, por ejemplo, a la víctima, y la amarraba, la guindaba en algo, la amarraba, la guindaba, y le hacía heriditas en todo el cuerpo. Le ponía 2 cámaras de video, y le dejaba suelto ahí, por ejemplo, en una cueva, un lugar de eso. Fue en Nueva York eso. Sí. Y entonces las ratas se lo comían. Él iba muriendo consciente de las ratas comiéndoselo. También muchísimos métodos de muerte que le llamaron el hombre de hielo, porque él no se inmutaba. Lo hacía fríamente. Hicieron una película de él, pero yo vi una entrevista que le hicieron de 1 hora y pico, un psiquiatra. Y él siempre se quedaba inmutable, se quedaba tranquilo. Así, el mismo rostro del tal panadero, igualito. Igualito. Entonces se quedaba tranquilo. Pero es una enfermedad.
Sí, claro, una enfermedad. Entonces, pero una enfermedad incurable. Sí, claro. Entonces, en una ocasión, el médico comenzó a molestarlo, a decirle cosas que lo molestaran. Ajá. Y dice él, ¿cómo usted se siente ahora? Y dice, bueno, yo me siento que yo quiero saltar, estaban divididos así por una mesa. Yo quiero saltar la mesa y matarlo. En otro tiempo yo hubiese saltado y lo hubiese matado. Pero se quedó sonriente siempre, tranquilo. Y así era que era él. Entonces así mismo es que yo veo el rostro de ese del panadero. Así. O sea, un individuo completamente peligroso. Claro, muy peligroso. Por eso es que yo digo que uno con sus hijos no puede tenerle confianza a nadie. Porque eso es fuerte. Tú hablabas hace un ratito, para algunos amigos televidentes, que tú le aclares, ¿por qué ese caso es complejo? Sí, es complejo precisamente por la falta de recolección de pruebas que tiene el fiscal, y él por eso pide más tiempo. Normalmente es un año. Y ahora pidió año y medio. Pidió 1 año y medio. Entonces, en ese tiempo él tiene que recoger las pruebas y hacer una acusación fehaciente para él poder conseguir condena. Ese crimen a mí me luce como un crimen de esos que se cometían antes, como tú acabas de decir, como el hombre de hielo, Sí. y como otros que se han cometido a lo largo de la historia. El Listín Diario tenía una sección los domingos que a mí me encantaba leerla. Esa sección se llamaba Los más sonados crímenes de la humanidad. Y recuerdo que ahí descubrieron en Manhattan una fábrica de salchicha de carne humana. ¿Y cómo la descubrieron? Por el perro de uno de los que iban a matar para comérselo como salchicha, para hacerlo Sí. salchicha y venderla a la población de Manhattan, de Nueva York. O quizás sabrá Dios si hasta aquí mismo, República Dominicana, mandaba. Sí, quizás no se come un poco de eso. Sabrá Dios. Porque una vez siendo yo un niño, yo bueno, hace mucho. que se hacía de que... de caballo, burro. Y pica de cartón. ok. Y yo no sé si yo en alguna ocasión comí pica de cartón. Bueno, la cuestión es que en ese crimen, por el perro se descubrió todo, porque el hombre fue a pelarse a una barbería, a recortarse el pelo. Sí. Entonces, el perro nunca se quiso mover de ahí. Los familiares del hombre se llevaron el perro y el perro volvió ahí. Y al fin tuvieron que llamar a la policía, y la policía comenzó a investigar y encontraron varias personas ya amarradas para ser descuartizadas, sí, y comérselo como salchichas, hacerlo como salchicha. Y así descubrieron esa fábrica de salchicha por ese perro. Pero los dueños, lo que te quiero decir es que los dueños de la fábrica de salchicha, dice la historia, que en ningún momento ni se asustaron, ni se inmutaron, ni dijeron, bueno, de algo tengo yo que vivir. Yo tengo que vivir de algo. Comprar carne de cerdo o de qué sé yo qué cosa para hacer la salchicha me salía muy caro. La gente no me costaba nada. O sea, como decía una vieja en mi campo, nada es nada. Nada. Entonces, pero la verdad que este crimen de esa niña, a mí particularmente, yo sé que a la mayoría de los dominicanos lo ha dejado como en seco, totalmente en seco. Pero fíjate que la declaración de la señora, de la mamá, de la madre, es un video largo, tiene que tener más o menos más de 15 minutos. Sí. Y ahí está totalmente hecho el cuadro. Si el fiscal toma esa declaración con ella nuevamente, él puede elaborar la teoría del caso con esa declaración de ella, más la de él. Él se negó en la audiencia. Él negó todo, porque le aconsejaron, parece que después de todo, él lo negó. Ahora, donde hay una confusión de parte de los abogados que yo he visto en los foros y ese tipo de cosas, es que están confundiendo la fase investigativa de las impresiones que recoge el investigador en prima facie de la investigación. La están confundiendo con el juicio, ¿entiendes? O con la fase con otro tipo de fase, el interrogatorio, ese tipo de cosas, que requiere de un abogado ahí. Esas son teorías
de la práctica penal que todavía mucha gente no maneja, porque el problema de aquí es que los abogados se han limitado, en su mayoría, a conocer cosas procesales, no la ley penal. ¿Entiendes? O sea, todos los vericuetos que tiene, que la ley penal es mucho más profunda que incluso que la procesal, porque la procesal es solamente una mecánica del proceso. Lo otro es cómo ven los científicos del derecho penal cada uno de los hechos, de las cuestiones fácticas de los procesos. Entonces ahí es donde mucha gente está perdida y simplemente lo resuelven. Ah, no, que no hubo prueba, que no, que sí o qué, que no hubo presencia de un abogado, que sí o cuándo, sin ubicarse en el tiempo y en el espacio de derecho. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Sí. Mira, pasando a otro tema, hay algo que está ahora mismo sobre el tapete también, y es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. De conformarse, yo pienso que el PRM llevaría la mayor parte de esto, porque, por ejemplo, tendría el presidente Luis Abinader, quien presidiría o quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura, tendría el presidente del Senado, ¿verdad? Tendría un representante de la Cámara de Diputados, sí. Y ahí son 3. Tiene la procuradora. Tendría la procuradora. Nada más tiene 4. 4. De 8 tiene 4. De 8 tiene 4. Sí. Entonces ahí viene el problema entre el PLD y la fuerza del pueblo. Sí. Porque ahora, con la estampida de senadores y algunos diputados que se han ido del PLD para la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo aparece como mayoría. Entonces se dejaría al PLD fuera del platillo del Consejo Nacional de la Magistratura. Es algo complejo, ¿verdad que sí? Es algo, y además es como tú llegaste a jugar capú y no te abajas. Sí, claro, muchas veces. Eso es lo que parece eso. O sea, algo sumamente burdo. Yo no sé por qué nosotros no últimamente como que ya hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, fíjate, nadie le importa eso, o sea, las cosas que se hacen. O sea, yo veo que yo eso lo asimilo como veo a alguien sacándole la cartera al otro y bueno, oh, mira, qué vivo, le quitó la cartera y se la llevó. Sí. ¿Entiendes? Yo veo la cosa como que estamos viendo la cosa así, fíjate. Aquí hay una ley de partido, ¿verdad? Y hay leyes que castigan el transfugismo. Sí. O sea, pero como no es que esa ley no se puso a funcionar, yo no sé. No, es que no la están usando, porque también ahí hay un problema también. Fíjate algo. El transfugismo en todas partes, porque esa ley se adoptó aquí, digamos, no hace mucho, es muy reciente. Pero en otros países eso está hace tiempo que se está implementando. Y ese tipo de cosas no suceden en realidad. Tú estás en un partido, te vales de todas las herramientas de ese partido, de toda la maquinaria, de toda la estructura, de todo el prestigio del partido, de todo te vales. O sea, tú ahí no pusiste nada. Fue un partido que te respaldó. De repente tú ganas y te vas para otro partido. O sea, tú traicionas a los seguidores del partido, traicionas a la gente que te votó por ti porque estaba en ese partido, porque simpatiza por ese partido, votó por ti, votó por el presidente candidato presidencial que lleva el partido, por toda la gente que lleva el partido, porque normalmente la gente hace muchos le llaman una tripleta. Bueno, fulano, fulano, fulano y fulano. Y casi siempre toca que son todos del mismo partido. Oh, claro. Entonces, tú ves, ellos por ejemplo, después que gana, se va para otro partido. Eso es un delito político, simple y llanamente. Así es. Entonces, justifican eso con el mayor descaro. No pasó nada. Entonces, bueno, engañó a todo el mundo. Mira qué tigre, mira qué hábil. O sea, Félix Bautista y Dionis Sánchez se fueron. Sí, exacto, los dos. Sí, los dos. Los dos se fueron de una vez. Y eso le da mayoría ahora. Le da mayoría, pero le damos una mayoría ficticia. ¿Por qué? Bueno, porque eso es impugnable. Eso está que el PLD quiera o no impugnarlo, pero eso es impugnable completamente. ¿Entiendes? Hasta el Tribunal Electoral. Correctamente.
Ahí, de lo que tú vas a decir, yo sé que tú vas a decir. Dilo, para que no digan que fui yo que ¿Tú crees que Hackett? Ahí va a estar el problema. Entonces, la conformación... Román Hackett, ¿tú crees que fallaría a favor del PLD? Ahí hay el problema. La conformación de las altas cortes, ¿verdad? Ajá. Están... la voz cantante la lleva el PRM. Claro. El PRM. Dependiendo la conveniencia o no del PRM, esos dos senadores se van a quedar, a constituir la segunda mayoría en el Senado. Y por ende van a tener una representación. O sea, tú me estás diciendo a mí, me quieres decir que si el PLD quiere, lo obliga a volver al PLD, o que se queden en la fuerza del pueblo, pero sin sus curules. Sí, claro, sin ser senadores. Sin ser senadores. Ellos no pueden ser, ya ellos cometieron el delito, ya no pueden ser senadores, ya no pueden volver al PLD y qué sé yo, no pueden hacer eso. Si hay un juicio contra ellos ante el Tribunal Electoral, ellos no pueden, o sea, ellos perdieron la curul. Okay. Pero tiene que ser que el PLD se aventure a la acción, ¿entiendes? Porque ahí es donde está el problema, pero yo creo que la gente, o sea, el pueblo dominicano tiene que observar ese tipo de cosas. O sea, son cosas indignantes completamente. Yo no voté por ninguno de los dos, pero es indignante. Yo no lo estoy diciendo por mí, porque jamás en mi vida votaría por ninguno de los dos, porque yo sé quiénes son los dos. Sí, ¿entiendes? O sea, yo no votaría ni siquiera, yo creo que ni siquiera obligado. Entonces, pero es que debe haber consecuencias con las cosas, señores. O sea, ¿cómo va a ser que toda la vida a ti se van a estar burlando de ti en tu propia cara? Así es. O sea, comete cuestiones de diferentes índoles, se burla. Sí, sí. Hace eso ahora, entonces incluso escribe un artículo en el periódico. O sea, lo mismo que se escriba, ¿cómo es el de ahorita? El panadero diga, eso mismo que yo. No, yo la agarré, la llevé allí, dice lo mismo y ya no tenga ninguna consecuencia. ¿Entiendes? Así es. O sea, la gente debe despertar con relación a eso. No es, eso es un delito electoral. Eso que hizo ese caballero, los dos, lo que hicieron los dos. Entonces, yo no digo el PLD, cualquier partido tiene que ponerse los pantalones. Y si hay una acción, digamos, si esa acción es apañada por las altas cortes, bueno, también son cómplices de eso. Si usted cree que porque para usted conservar su cargo, su posición de juez o algo, tiene que estar siendo conciliábulos con los políticos, entonces usted tampoco es confiable como juez. Claro, sí. Entonces la gente tiene que ponerse los pantalones con relación a eso. O sea, el PLD, que está a capa caída ahora mismo. Sí, acaba de salir una derrota, pero una derrota. Una derrota abismal. Sí. Pero avasallante completamente, pero como quiera. O sea, usted tiene un derecho de esa candidatura le corresponde a ustedes dos. O sea, ustedes hicieron todo el esfuerzo, el PLD hizo todo el esfuerzo, utilizó su maquinaria política, todo lo empleó en esos dos señores. Entonces esos dos señores se burlan, le sacan la lengua y se van para la fuerza del pueblo. Entonces, eso la implicación que tiene es que esa gente así, o sea, esa gente que hicieron eso, entonces van a elegir jueces. O sea, ¿tú te fijas cómo son las cosas? O sea, yo no sé cómo la gente lo ve tan simple. O sea, a uno de ellos dos es posible, bueno, puede ser que sea Félix Bautista. Ay, Dios mío, Padre Celestial. Ese hombre eligiendo jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura. Ese hombre eligiendo jueces. Ahora Leonel Dapa. Él lo ha hecho, ha elegido jueces, le ha puesto muchos jueces ahí. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Y cómo? Oh, pero con toda sí, con influencia política. Ay. O sea, hay muchos jueces que fueron... Este país está jodido entonces. Claro, a cambio de muchas cosas, a cambio de impunidad y a cambio de muchas cosas. Sobre todo de impunidad. De impunidad. Tiene todos los cuartos del mundo. Exacto. A pesar de que yo escuché a una hermana de Félix Bautista. Qué pobrecito. Decir que Félix a veces ya te tiene que darle el dinero... Para el pasaje. Para que eche combustible. Porque no tiene... porque Félix no tiene dinero. Esta silla está incomodando también, se me quiere salir de atrás. La silla también. Sí. Es que cualquiera. Cualquiera se incomoda. Dios mío, pero
No, decía Coquín Victoria en un anuncio, esto es un país muy especial. No, pero cuando eso era un pancito de batata. Un pasito de batata. Claro, ahora es un problema. Porque él decía que la batata es un refresco. Eso es refresco, sí. Cuando la calor ataca, la batata es un refresco. Es un refresco. Así mismo es. Pero vamos a ver qué ocurre. Pero eso, yo escuché ahí a Danilo Díaz, que es el delegado electoral del PLD, decir que no es así, que ellos van a pelear por eso, que ellos se van a ir hasta las últimas instancias. Sí, y pueden ganar. Y además poner un ejemplo. Claro, Porque si no, eso va a ser un relajo, hermano. Usted va a votar por un candidato, tiene una simpatía por un partido y vota por el candidato de ese partido y ya después no es ese no es el candidato, ese fue. Sí, ¿Entiendes? No puede ser así. No puede ser así, así mismo. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque entonces el PRM tendría 4 representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Solo 4. Entonces son 8. Son 8. ¿Y los otros 4 cómo estarían conformados? Bueno, está el presidente de la Suprema, un juez designado por los propios jueces, Sí. que va a ser, tú puedes estar seguro que el presidente de la Suprema del PLD. Sí, es del PLD. Y Luis Henry Molina. Correcto. Y el que elijan también va a ser del PLD, porque hay mayoría de jueces PLDistas, que no debería, eso es como algo... Que no debería ser. No, eso es algo extraño, pero la justicia no está vinculada, no debería, mejor dicho, estar vinculada a política. Pero sí. Bueno, aquí ya eso se está volviendo una costumbre también, peligroso, porque se ve normal que usted, juez, sea miembro de un partido, que no debe ser. Además, cuando aquí hay una visión de que los casos de corrupción sean penalizados. Y ahí donde por eso yo he planteado que no es simplemente una reunión del Consejo de la Magistratura. Aquí debe hacerse una reforma judicial en este país. Pero cuando tú hablas de una reforma judicial, eso es como muy profundo. Y como que este país, ahora mismo, en este instante, no es que no está preparado, el país está preparado para eso. Pero en este instante, ahora, en estos precisos momentos, ni el año que viene, yo no creo que esté preparado. No están preparadas. Quizás no están preparadas las condiciones porque... No están dadas las condiciones. No están dadas, pero yo preferiría que dejen esos jueces ahí hasta que se pueda elaborar una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque tú vas a estar lloviendo sobre mojado. Sí, así es. Tú vas a estar, yo puse un ejemplo, tú vas a estar reciclando lo que tienes y eso no es correcto, eso no está bien. O sea, nosotros tenemos nosotros ya tenemos 15 años, o sea, 3 periodos, ¿verdad? No, 4 periodos. 4 por 4, 16 años. Tenemos en lo mismo. O sea, aquí se hizo una Suprema Corte de Justicia bajo un criterio político. No fue bajo una visión judicial, aunque yo te digo, no es todo malo, porque con esa reforma que se hizo en el 2010, que hay que reconocerlo, se creó el Constitucional, que ha operado sumamente bien. El mismo Tribunal Electoral, el administrativo, o sea, la Suprema se le dio, no la Suprema, no, los otros tribunales se manejaron, porque la Suprema estaba funcionando muy bien cuando Subero. O sea, Subero revolucionó completamente la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a mí nada más no me gustaron 2 cosas de Subero. 2 cosas. ¿Cuáles? Primero, que cuando presentó sus memorias en el Banco Central, que yo estuve presente ahí, sí, él no mencionó en ningún momento que fue un prominente miembro de Baninter. Trabajó muchos años en Baninter y no me gustó esa parte. Como dice un amigo mío, lo obvió. Okay. Y lo otro fue el asunto de la SUNAT. Sí, eso. Esas 2 cosas como que Subero se me salió de ahí. Pero no fue ahí Subero, yo te voy a decir con relación a eso, ahí había un conflicto interno en la Suprema.
Incluso yo creo que eso fue lo que como dicen, implotó en la Suprema Corte de Justicia, porque ahí se dividió la Suprema con ese caso. Sí, porque él lo apoyó ese caso. Habían algo que apoyaban, yo no sé en qué bando estaba. No lo apoyó porque él después lo dijo públicamente, que si se fallaba a favor de la parte que pedía que se sancionara eso, se iba a perjudicar un candidato, y el candidato era Leonel Fernández. Pero Leonel fue que lo sacó. Bueno, porque Leonel es así. Leonel sabe que el sufero no era... Y me perdona, que me perdone un amigo mío que ve el programa, que adora a Sufero y le agradezco. No, yo también, yo lo adoro. Pero hay cosas que hay que decirlas. Leonel las traiciones no las perdona, aunque no sean aunque él no sea afectado, aunque esa traición sea para ayudarlo a él. Leonel no perdona eso. Acuérdate que Leonel es maquiavelista. Se ha leído El Príncipe 20.000 veces, Leonel de Maquiavelo. Le gusta mucho las 48 leyes del poder. Esas sí, esas son la Biblia de él. Claro, esa es la Biblia de él, las 48. Sí. Y se la leyó a Danilo el día atrás. No, él siempre la saca a relucir. Sí, la saca a relucir, las 48 leyes del poder. Sí. Que a veces la aplica muy mal. Sí, muy mal. Porque la propia ley, el propio libro te dice que no hable de su conocimiento, porque te va a volver predecible. Ah, sí. O sea, si yo quiero saber cómo tú estás pensando, yo va a aplicar la ley tal. Exacto. Y digo, me voy a preparar para eso. Exacto, sí. ¿Entiendes? O sea, sí, entonces él lee mucho. Yo creo que la lee y la relee, casi que la relee. Las 48 leyes del poder a Maquiavelo por igual. O sea que sí, porque las 48 leyes del poder son compilaciones de diferentes autores, sí. Entre ellos Maquiavelo, Napoleón, Sí, Fouché, o sea, los chinos, Uh-huh. el arte de la guerra. Son como decimos aquí, frases célebres que se cogieron y se pusieron ahí. Son recogidas así. Exacto. Donde yo primero, pero que se adaptan muy bien a todo. A mí me encanta la 48. no, a todos se adaptan, incluso a las relaciones amorosas. A todos se aplica. Sí. Eso lo comenzaron aplicando fue con las empresas. Ajá. O sea, comenzaron con el arte de la guerra de los chinos, de Sun Tzu y Sun Bin. Ajá. Entonces, eso lo daban en la clase de mercadología y de empresas, de todo este tipo de cosas. Cómo manejarse. Bueno, se dice que el conflicto entre Coca-Cola y Pepsi-Cola en un tiempo era todo al estilo los dos generales que están en el arte de la guerra, que se vivían cortando las piernas. O sea, yo no sé si tú recuerdas que ellos tenían un problema mercadológico fuerte a nivel de publicidad, a nivel de todo, cuando a la gente le gustaba ese tipo, consumía más esas sodas. Sí, así es. Entonces después vino la política y ahí tenemos, y vino él que fue de ahí, Green, y hizo las 48 leyes del poder. Las 48 leyes del poder, así mismo. Pero nos fuimos del asunto. Nos fuimos del asunto, sí, que del Consejo Nacional de la Magistratura y de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el PRM tendría 4, el PLD tendría 2 y los otros 2, ¿cómo estarían compuestos? El PLD tiene 2. Tiene 2. O sea, vamos a decir la fuerza del pueblo. Y, a ver, son 8, ¿verdad? Está el presidente de la República, el presidente del Senado, un diputado. Que puede ser Pacheco. Sí, seguro que va a ser Pacheco. Sí. Diputado, el presidente a ver, ¿cuál más? Tiene 4, ahora no, son 4. El hecho es que la minoría va a tener, creo que hay un juez de corte, no recuerdo. El hecho es que yo vi que el PRM solamente va a tener 4. 4, a diferencia del PLD, que tenía 6. O sea, los únicos que tenía el PRM era al presidente del Senado y a un diputado, que era la señora, ¿cómo se llama? Josefa Castillo y Paliza. Y Paliza, ellos 2.
Pero ellos tenían, o sea, tenía el presidente, en fin, son 8. Tenían al presidente de la República, tenían al Procurador General de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. También. Y un juez de la Suprema. Un juez de la Suprema también. Sí. Tenía, pero creo que un juez de corte, y no recuerdo ahora bien. En fin, el artículo 138 lo dice, pero sería muy complicado buscarlo. Sí. El hecho que yo me enfoqué que solamente tiene 4, el PRM. O sea, no tiene 6 como tenía el PLD. No tiene. Tiene, bueno, tiene mayoría, como quiera. Sí, tiene mayoría. Sí. Tiene mayoría, pero una mayoría, digamos, sólida, porque tiene, por ejemplo, vamos a decirlo, vamos a recrearlo. Tiene presidente del Senado, un diputado, el procurador. Tienen 4. Tiene 4. Y pueden escoger un juez de los de ellos también. El asunto es que el PRM no tiene jueces. Bueno, o sea, aparentemente. Sí, exacto. Bueno, no va a tener al presidente de la Suprema, ni va a tener a un juez que ellos escojan, no lo va a tener. No lo va a tener. Pero de los otros 2, pero que es como muy riesgoso, porque te puedes jugar. De los 2 que faltan, que no son de ellos tampoco, que no son del PRM, formarían la mitad, ¿verdad? Que no son de él, la mitad, digamos. Pero el presidente tiene 2 votos, o sea, el presidente rompe el empate con otro voto. Ok. O sea, que ellos tienen... O sea, si la cosa queda, vamos a suponer 4-4, el presidente puede volver a votar. Si hay un empate, el presidente rompe el empate. Ok. Porque tiene 2 votos. ¿Va a ganar el presidente? Sí, puede ganar. Fíjate que cuando en la última reunión del Consejo, el PRM intentó que dejaran a Miriam Germán como juez de la Suprema Corte de Justicia, pero no pudo. Y yo creo que tampoco ahora podrá el otro partido, que no sea el PRM, vencerlos en la escogencia de jueces. Sí, así es difícil. Pero sea lo que sea que se haga, como quiera el PRM va a tener que abocarse a una reforma. Porque es que hay muchos jueces de abajo también que han sido... Bueno, para hablarte claro... Y que tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. Pero para hablarte claro, esta Suprema Corte de Justicia se construyó en base a poder totalmente, poder político. O sea, había camadas, hay camadas de jueces que respondían a un dirigente político del PLD. ¿A cuál? A uno. No, pero diga, a ver, ¿cuál es? No estamos... Tú sabes que no estamos ahora mismo, es temporáneo para decirlo, pero déjame decirte algo. Yo quiero 5 jueces ahí, míos. Y así fue. 5 jueces. Se lo dejaron ahí. No, al PLD. A un dirigente del PLD. ¿Del PLD? Del PLD. ¿Entiendes? O sea, tengo 5 jueces, son míos. Ahí, esos responden a mí. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me quedo ejerciendo. Entonces, yo la Suprema Corte, el presidente de la Suprema. No, el presidente no. El presidente de la Suprema no. ¿Tú dices del PLD o del PRD? No, del PLD. Ah, del PLD. Este presidente de la Suprema no estuvo en esa camada de jueces. Este presidente de la Suprema Corte de Justicia es de Danilo, totalmente de Danilo. Así es. ¿Entiendes? Pero lo que te estoy diciendo, si quieres que lo investiguen, ¿quién es? Porque ahora mismo yo no quiero, estoy tranquilo, no quiero conflicto. No lo voy a decir. No me beneficia decirlo tampoco. No. Ni tampoco voy a recibir respaldo de nadie cuando vengan a molestarme, porque eso es lo que hacen normalmente. Sí. Entonces, y no estoy en eso. No es que tenga miedo, sino que no estoy en eso. No tengo miedo, pero no estoy en eso. Mira, 5 jueces, ahora se lo digo, investiguenlo. 5 jueces responden a una persona. O sea, en la negociación de esta conformación de la Suprema Corte de Justicia, ese fue el acuerdo. Toma, 5 jueces son tuyos. Ahí está. Entonces, ¿cuántos jueces tiene la Suprema?
16 jueces. Y 5 de una sola persona. De un dirigente. Santo Dios. ¿Entiendes? Mira, ¿qué es lo que está pasando con eso del aborto? Bueno, es un problema, digamos... ¿Quieren despenalizarlo? Sí, pero es un problema, es una hipocresía totalmente. Despenalizar el aborto. ¿Es una hipocresía? Es una hipocresía. ¿Tú estás de acuerdo? En las causales que plantean, sí. Porque no es que se haga una fiesta de aborto. Es que tú sabes que aquí las clínicas, los chinchorros de barrio y todo eso, es donde más abortos se hacen. Ah, pero claro que sí. Por ahí, por esa suburbio de la parte alta de la capital. Si hay 30 clínicas, 31, de 30 a 31 hacen aborto. Viven de eso. Viven de eso y mucha gente sabe dónde que se hace eso y Sí, todo. sí, claro. O sea, eso se ha hecho aquí, pero no ahora. Eso se ha hecho aquí muchos Desde años. siempre. Desde siempre. Entonces, eso ha conllevado... Es más, aquí han habido presidentes del Colegio Médico Dominicano que antes de llegar ya hacían aborto. Se desarrollaron haciendo aborto. Sí. No lo sé, yo se lo dije a uno en Palacio. Pero tú vives de esto, ¿eh? Pero claro, no, y te lo dicen claro. Te lo dicen, o sea, no es que escondido. Va la gente a hacerse un aborto normal. Una muchachita tiene 18 años, no quiere que el papá se dé cuenta que ella está embarazada y va y se hace un aborto. O sea, clase media, clase de cualquier clase. Así La es. clase alta no se da cuenta porque se lo hace un médico de prestigio Así y no es. pasa nada. Entonces, Así ¿qué es. sucede? Eso ha conllevado a muchas muertes de niñas, o sea, de adolescentes y de jovencitas. El problema de la penalización del aborto aquí ha traído más mal que bien. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí en este país? Aquí no hay educación sexual. No. O sea, en otros países, por ejemplo en Cuba, digamos, pero no irnos muy lejos, en Cuba a una jovencita la mamá va y le pone un dispositivo, un DIU, un dispositivo intrauterino. Normal. O sea, ella sabe que la muchachita con el noviecito se va a acostar con el novio y va a tener sexo con el novio. O sea, Claro. eso es algo normal, común. Entonces nosotros queremos vivir con los ojos tapados. Entonces, la cuestión es... Otros se inyectan Unos se inyectan, otros se ponen... Y otros para no tener hijos. y algunas son... Y toman anticonceptivos. Sí, que están también educadas, o sea, son responsables, tienen sexo, tienen relaciones sexuales responsablemente. No van a salir el novio de que están embarazadas y después una manipulación y una locura, se destruyen ella su vida, le destruyen al otro. ¿Por qué? Porque no hay educación sexual. El problema es que la gente piensa que inmediatamente despenalicen el aborto, de una vez la gente va a comenzar a hacerse aborto. Y yo no creo que sea así. O sea, eso no va a cambiar lo que hay. Ya sea que lo despenalicen o no lo despenalicen, lo único sí que lo que va a pasar es que puede haber en las escuelas o en las escuelas o en la familia un mejor criterio en la educación sexual de los hijos. Sí. O sea, usted tiene que hablar directamente, pero los papás, por ejemplo, muchas veces no, o se hacen de la vista gorda, por ejemplo, mira lo que pasó con la niña, o se hacen de la vista gorda, o reprimen que la muchachita tenga sexo. O sea, aquí no somos como otros países, por ejemplo, que el noviecito duerme en la casa de los papás, de la novia, y no pasa nada. Como sucede en familia dominicana. Duerme con la niña. Con la novia en la casa. O sea, familia dominicana, digamos, fuera de aquí, eso lo tolera normal, lo ven normal. Pero aquí no. Entonces aquí no lo hacen. No, aquí no lo hacen. ¿Entiendes? Entonces, en esos países que te estoy diciendo, eso es normal. Ellos le llaman interrupción del aborto. Digo, interrupción del embarazo. Y eso no tiene ningún tipo de penalidad. Ahora, esos países, nosotros somos más moralistas que ellos. Tenemos niveles morales superiores a los de ellos. No, los que somos más atrasados. Somos más atrasados, somos hipócritas. Entonces la religión muchas veces lo que la toma es simplemente una retranca y una hipocresía también. ¿Entiendes? O sea, hasta que eso no se aborde de forma sincera, ese problema, sin darle tanto auge, tanta participación a una entidad que
primeramente no tiene familia. No, ninguno de sus miembros tienen familia, no tienen hijos. Si tienen, no lo... Los curas. Los curas, si tienen hijos, son muchas veces pedófilos. Hipócrita, porque mira ahí al obispo de Santo Domingo. Hablando de que y el presidente Medina, antes de irse, lo hizo mayor general. Claro, entonces... del ejército. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esa radicalización por ejemplo, de las lesbianas, de los LGTB, nada de esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la familia. Analícelo desde el punto de vista de la familia, o sea, quiénes son los afectados en ese tipo de situaciones, porque eso conlleva problemas económicos, una desestabilización de dos personas, posiblemente una desgracia para otro que nació, porque eso fue algo... una relación, un producto de algo irresponsable, etcétera, etcétera. O sea, hay que analizarlo de forma sociológica, científica y sin ningún tipo sin tanta hipocresía. Así mismo. Mira, Samuel, se nos fue el tiempo. Lamentablemente todavía quedó ahí analizar un poco de las pocas actuaciones que ha tenido la nueva Procuradora General de la República, pero ya para una próxima oportunidad lo haremos. Sí, claro. Este es un día muy lluvioso, hay que irse a nuestra casa temprano porque va a seguir lloviendo. La tormenta Laura está golpeando ya a la República Dominicana. Ya hay un grupo, creo que 10 o 12 provincias en alerta verde que pueden ser tocadas por la tormenta Laura. De hecho, el Comité Nacional de Emergencia y los comités provinciales de emergencia ya fueron activados en el día de este viernes para tomar todas las previsiones en torno al inminente paso de la tormenta Laura por la República Dominicana. Ustedes cuídense de la lluvia, no se dejen mojar, usen sus paraguas y recordándoles que este espacio lo pueden sintonizar a las 9 de esta noche, a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía por Telecanal 28. Gracias a todos ustedes y gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí cada día con ustedes. Hasta la próxima.